Bien, entonces nosotros hemos indicado en la última parte, ¿no? De cómo podemos describir una variable cualitativa, ¿no? Entonces habíamos visto algunos ejemplos ahí, por ejemplo, del color, ¿no? Yo puedo tener varios colores, por ejemplo, de las hojas de una planta, tonos de color. Entonces, si tengo, por ejemplo, 4 tonos de color, cada uno de ellos va a ser una categoría. Y entonces yo tengo que, si tengo una muestra, ¿no? Una muestra, entonces, de plantas, tengo que ir, entonces, viendo a qué categoría pertenece sus hojas de cada una de esas plantas, ¿no? Entonces, esa es una variable cualitativa. Bien, entonces acá nosotros, bueno, tenemos una infinidad de variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, una de las variables que se utiliza mucho es la dirección del viento, por ejemplo, ¿no? La dirección del viento. Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio del clima y de la variable, la dirección del viento, entonces podemos entonces describir esa variable, ¿no? La dirección del viento, que podría ser dirección noreste, suroeste, bueno, las direcciones que nosotros tengamos en la base de datos, ¿no? ¿Se puede ver la base de datos? Hola. Sí se ve, doctor. Sí, se ve, doctor. Bien. Acá nosotros tenemos una pequeña base de datos, pero nos tenemos que concentrar en una variable cualitativa. Entonces, cuando les indique describir una variable cualitativa, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es lo que voy a hacer ahora, aplicar un método tabular y luego un método gráfico, ¿no? Entonces, acá yo voy a seleccionar esta variable especie, ¿no? En realidad, este es el nombre común de la especie, ¿no? Porque ustedes saben que cada árbol tiene su nombre científico, tiene, empezando del orden, familia, género, especie, ¿no? Eso es desde el punto de vista botánico, pero también podemos utilizar nombres comunes, ¿no? El nombre con el cual se le conoce a esa especie en un determinado lugar, ese es el nombre común, el nombre local también podemos llamar, porque no siempre tienen los árboles el mismo nombre, ¿no? Entonces, eso también es importante. En el caso, por ejemplo, del el tajibo, bueno, es la misma especie de tajibo se conoce en otros lugares con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, el mismo árbol que nosotros conocemos como tajibo, en otro lado se le conoce como lapacho. Entonces, tenemos tajibo amarillo, en el otro tiene lapacho amarillo. Entonces, son nombres locales, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos lo mismo. En esta especie vamos a tener Bibosi, es una es un nombre común de una especie. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en la especie, en la variable especie, que es una variable cualitativa. Entonces, para eso yo lo voy a colorear toda la columna de la variable que vamos a describir. Entonces, acá yo entonces voy a seleccionar toda esta columna, ¿no? Que es la columna, fíjense acá, la columna A, donde está el nombre común de la especie, ¿no? Entonces, le voy a dar un color, ¿no? Le puedo dar cualquier color que tenga acá, ¿no? Bien, acá le he dado un color, entonces vamos a trabajar con esta variable especie, ¿no? Acá también es importante que, fíjense, para que nosotros podamos seleccionar las columnas, es importante que ustedes utilicen los teclados para arrastrar columnas, para seleccionar columnas. En este caso, en su teclado, en la computadora siempre tienen control y el teclado de mayúscula, ¿no? En la parte izquierda del teclado y en la parte derecha del teclado van a ver en el teclado numérico una opción que dice inicio y otro fin. Entonces, tengo que seleccionar los dos teclados que están en la izquierda, tanto control como el de mayúscula y también al mismo tiempo el de fin, en este caso, porque estamos acá en inicio, el inicio es la celda 1, queremos ir hasta el final. Entonces, fíjense ahora, me ha seleccionado todo.
Y ahora yo solamente me selecciona todas las columnas, la columna A, B, C, D, E y F, pero yo simplemente quiero seleccionar la columna A. Entonces, hago un clic en el botón de mayúscula y voy con la flechita hacia la izquierda. Ahí fíjense, estoy yendo hacia la izquierda. Bien, entonces ahora tengo todo solamente seleccionado la columna A, donde está la especie, y entonces ahí le puedo dar un color, puedo hacer lo que yo quiera. También podemos ver que tenemos 833 árboles, ¿no? 833 árboles es nuestra muestra representativa. Y por lo tanto, ahora yo quiero describir la variable y esquero negro, vivos, etcétera, la variable del nombre común de las especies, ¿no? Bien, entonces nos vamos nuevamente acá al inicio. ¿Y qué tenemos que tener entonces acá? Primeramente, vamos a tener clase, ¿no? Entonces, y luego tenemos que tener acá, podemos como colocar nombre, nombre común, ¿no? Nombre común de la especie, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos dos columnas, ¿no? El nombre común y la clase, ¿no? Entonces, para que nosotros no tengamos problemas en los nombres, lo ideal es que nosotros podamos ir a insertar, ¿no? Insertar una tabla dinámica, ¿no? Que me está seleccionando todos los datos, aceptar, y luego acá en especie colocar, fíjense acá dice especie, y acá tenemos entonces las especies, ¿no? Que nosotros tenemos, y entonces esto lo voy a colocar acá, la especie, ¿no? La especie lo voy a colocar entonces en la fila, ¿no? Entonces voy a colocar esta especie en la fila. Entonces aquí fíjense, ya tenemos en la fila. Entonces, ¿cuántas especies tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies. Voy a hacer control y ahora eso es lo que voy a pegar acá. Bien, ahora sí, ya tengo las 5 especies. Entonces voy a tener cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 especies, ¿no? Bien, entonces ya tengo definido esta primera parte, ¿no? Tengo definido que tenemos 5 clases, 5 categorías. Esto también puede ser categoría, no nos olvidemos, porque esta es una variable cualitativa. Tenemos 7 categorías. Cada una de las categorías representa al nombre común de una especie, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que tenemos un número de bastante alto de árboles. Nuevamente, si yo quiero ver cuántos árboles tengo, me voy simple control mayúscula fin. Entonces ahí tengo 833 árboles, porque la primera fila no tengo que constar una fila porque es la fila de los nombres de las columnas, ¿no? Entonces aquí tengo, ahí, bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en acá para esta variable cualitativa? Vamos a tener entonces frecuencia absoluta. Ahí, esa es frecuencia absoluta. Entonces, lo más importante acá es la frecuencia absoluta en la variable cualitativa. Para esto, voy a utilizar una función que tiene Excel, que también tiene el entorno de R, una función. Aquí, en el caso del Excel, esa función es contar punto sí, ¿no? Contar punto sí, abrimos paréntesis, y ahora cuando me dice el rango, yo tengo que seleccionar todas las celdas que tienen el nombre común de las especies. Entonces, esas celdas va a empezar acá, en la segunda fila, donde está el primer Vivosi, y luego eso tengo que ir seleccionando hasta todas las demás. Entonces acá, ahí estoy seleccionando todas, ¿no? Todos los valores desde la celda, acá como ustedes pueden ver, desde la celda A2 hasta la celda A834. Ese es el rango donde están los nombres comunes de los 833 árboles. Ahora acá ustedes pueden ver, dice rango, ya tengo el rango, luego dice punto y coma y el criterio. Entonces ahora tengo que colocar punto y coma. Ahora aparece habilitado el criterio. El criterio va a ser primeramente ¿para qué especie? Primeramente para Vivosi. Entonces ahí quiero saber cuántas
¿Cuántos árboles de Vibosi tengo en esos 833 árboles? Entonces, cerramos. Pero acá, el rango, el primer argumento de esta función contar puntos y el rango no tiene que variar, el rango tiene que ser el mismo, porque de esa columna donde tiene 833 nombres comunes, de ahí vamos a saber cuántos Vibosis hay, cuántos Momokis, cuántos Ocho, cuánto Paquio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que congelar el rango. Para congelar el rango, tenemos entonces que colocar acá. El rango empieza, fíjense, en la celda A2. Entonces, vamos a congelar colocando un símbolo de dólar antes de A y otro símbolo de dólar después de la letra A. Y lo mismo en la finalización de la celda, que es en la celda A834. Antes de A le damos un símbolo de dólar, después de A otro símbolo de dólar y le damos luego Enter. Tenemos 78 árboles de Vibosi. De los 833 árboles que tenemos como una muestra, 78 corresponden a la especie Vibosi. Entonces, acá lo único que vamos a hacer ahora, fíjense, es arrastrar. Bien, y ahí tenemos entonces las frecuencias absolutas, ¿no? Acá tenemos las frecuencias absolutas y lo único que tenemos que hacer es comprobar si estas frecuencias absolutas han sido correctamente calculadas. Nosotros tenemos 833 árboles, no puede faltar ni un árbol, ni puede estar por demás algún árbol. Entonces, la sumatoria nos tiene que dar 833, entonces nos vamos fórmulas, autosuma y enter. Y ahí tenemos justamente 833 árboles, ¿no? Ahí tenemos la frecuencia absoluta. Bien, ahora, hemos dicho nosotros que en el caso de las variables cualitativas o categóricas, solamente vamos a calcular frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces, si ya tenemos calculado frecuencia absoluta, ahora nos vamos a calcular frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente es un cociente entre la frecuencia absoluta de cada categoría o de cada nombre común entre el total. Entonces acá va a ser 78 dividido entre el total. El total es 833. Entonces, la frecuencia relativa va a ser dividiendo todas estas frecuencias absolutas, dividiendo entre 833. Por lo tanto, la celda J9 que corresponde al valor de 833 lo tenemos que congelar de la misma manera que hicimos con el rango y simplemente le damos entonces antes de la letra J un símbolo de dólar y después de la letra J un símbolo de dólar. Bien, ahora tenemos entonces, esa es la frecuencia relativa, Ahora, esta frecuencia relativa, como ustedes pueden ver, tiene muchos decimales. Entonces, aquí podemos tomar la decisión, por ejemplo, de que sean solamente, por ejemplo, 3 decimales. Entonces, vamos a disminuir el número de decimales y para esto me voy en formato de celda, número, y acá le colocamos 3 decimales. Entonces, fíjense, acá tengo, el primero es 0.094. Bien, ahora voy a bajar ahí y ahora ya tengo entonces mis frecuencias relativas para cada una de las clases. Esas son mis frecuencias relativas. ¿Cómo voy a saber que están bien mis frecuencias relativas? Cuando la sumatoria, como todos los valores se han dividido entre un valor que también depende de los mismos valores, porque es su sumatoria, entonces esta sumatoria de las frecuencias relativas nos tiene que dar el valor de 1. Vamos a fórmulas autosuma y justamente aquí tenemos entonces que nos da el valor de 1 y por lo tanto está correcto lo que hemos realizado. Bien, ahora acá un aspecto importante es que esta frecuencia relativa está en términos de decimales, pero normalmente para interpretar es mejor expresarlo en términos de porcentaje. Entonces vamos a colocar acá frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa en porcentaje. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que copiar acá. Vamos a copiar esas frecuencias relativas, control C,
y acá lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar solamente sin fórmula, solamente números. Entonces ahí tenemos, lo hemos pegado solamente como números. Bien, ahora ya tenemos eso. Ahora estos valores nos vamos a formato de celda y ahora en vez de que esté como categoría general, lo vamos a convertir en porcentaje. Ahí está, en porcentaje, ¿no? Entonces, lo convertimos en porcentaje y aceptamos. Bien, ahora entonces tenemos acá el porcentaje. Entonces, acá tenemos el porcentaje y la sumatoria de estos porcentajes nos tiene que dar 100%. Entonces, vamos, fórmulas, autosuma, y justamente tenemos el 100%, ¿no? Entonces, ahí tenemos el 100%. Y entonces, todo esto, lo que estoy colocando ahí, todo lo que estoy coloreando, ¿no? Todo lo que estamos coloreando en ahí, es mi tabla de frecuencias para la variable cualitativa nombre común de especie, ¿no? Entonces, esta es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, si queremos también lo podemos colocar, ¿no? Colocar los bordes. Podemos tal vez colocar también, darle una negrilla acá, ahí. Bien, entonces ahí esa sería mi tabla de frecuencias, ¿no? De la variable nombre común de las especies y por lo tanto lo que tengo que hacer ahora es interpretar. Tengo que interpretar. Y en estadística siempre tenemos que interpretar en términos de cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos ahí, podemos hacer la interpretación de la siguiente manera, ¿no? Y eso lo podemos escribir, indicando que la mayor frecuencia absoluta corresponde, ¿dónde corresponderá aquí la mayor frecuencia absoluta? A, al 8, ¿no? Al 8. Y entonces acá, ¿cuántos árboles tenemos de 8? Tenemos 403 árboles de los 833 que tenemos, corresponden a esta especie, ¿no? A la especie 8, por lo tanto es la que tiene la mayor frecuencia relativa. Luego tenemos acá las que tiene la menor frecuencia absoluta. La que tiene la menor frecuencia absoluta es verdolago, con solamente 20 árboles de los 233. Entonces aquí he identificado ya el que tiene la mayor frecuencia absoluta, que es el 8, con 403 árboles de los 833, y el que tiene la menor frecuencia absoluta es el verdolago, con solamente 20 árboles de los 833 árboles que tenemos en la muestra. Eso se puede comprender, pero se entiende mucho más si yo digo que el 48.38% de los árboles, ¿no?, en la muestra representativa corresponden a la especie 8 y que es la mayor frecuencia relativa, y por el contrario, el verdolago solamente representa un 2.4%, lo cual significa que es la mínima o la menor frecuencia relativa, ¿no? Entonces, si quiero, también puedo interpretar en términos de los dos mayores y de los dos menores. Si ese fuera el caso, podríamos decir entonces que el 8 y el yesquero negro son las especies que presentan las mayores frecuencias absolutas, con 403 árboles y 202, lo que significa en el caso del 8 un 48.38% y en el caso del yesquero negro un 24.25%. Por el contrario, tenemos que las especies que presentan las menores frecuencias relativas y absolutas son verdolago con 20 árboles y tajibo con 27 de los 833, lo que significan en términos de frecuencias relativas porcentajes de 2.4% para verdolago y 3.24% para tajibo. Bien, entonces hemos hecho ya la tabla de frecuencias. Ahora, como es una variable cualitativa, tenemos que también aplicar un método descriptivo gráfico. Entonces, para eso vamos a seleccionar toda esta tabla de frecuencias acá y me voy a insertar.
¿no? Entonces, vamos a irnos a insertar y vamos a hacer el gráfico. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero yo hacer en el gráfico? Quiero colocar en el eje X los nombres comunes de las especies, ¿no? O las categorías de la variable cualitativa, y en el eje vertical puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, cualquiera de ellas, pero es mejor la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Es mucho más comprensible. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Entonces, acá nosotros tenemos que irnos hacia el gráfico, y como ya hemos definido que en el eje horizontal quiero el nombre común y en el eje vertical la frecuencia es relativa en porcentaje, entonces vamos a seleccionar datos. Esta ventana es la ventana de los valores del eje horizontal X. Por lo tanto, yo he dicho que he definido que en el eje horizontal quiero que esté el nombre común de las especies. Entonces voy a editar y voy a seleccionar solamente estos nombres comunes, enter. Y ahora aparecen acá Bibosi, Momoki, etcétera, hasta Yesquero Negro. Y también esta es la ventana del eje vertical, del eje y yo he definido de que solamente quiero que esté la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces lo quitamos este otro, lo quitamos este y aceptamos. Bien, esta será mi gráfica, ¿no? Entonces, acá aparece, ¿no? Una leyenda. Cuando nosotros tenemos solamente valores en un eje de Y, entonces esto no tiene sentido, lo podemos eliminar. Podemos cambiar el color, ¿no? El color, ustedes fíjense acá dicen cambiar colores, yo puedo cambiar el color, ¿no? Podemos irnos a cambiar acá los colores, que vamos a, por ejemplo, ahí lo podemos cambiar los colores, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces el gráfico. Acá una cosa importante, fíjense acá, en el eje vertical está el porcentaje, pero acá está con 2 decimales. No tiene sentido que el eje vertical esté con 2 decimales. Entonces, nosotros queremos que solamente ahí esté 10, 20, 30, 40, 50, 60%, y por lo tanto le vamos a dar formato a ese eje. Vamos a irnos a número. Y acá en el porcentaje le vamos a quitar a 0 decimales. Bien, entonces estamos mejorando el gráfico. Aquí tenemos varias ventanas. Esta ventana es para adicionar, primero adicionar elementos del gráfico, como tenemos que adicionar los títulos de los ejes, pero también tenemos que adicionar las etiquetas. Ahí, las etiquetas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué nos representa el eje horizontal? Esto nos representa el nombre común de las especies. Ese es el nombre común de las especies. Bien, ¿qué estamos representando acá con este 10, 20, 30? La frecuencia relativa en porcentaje, Bien, y ya tenemos eso. ¿Qué más podemos tener acá? El título. Cuando nosotros presentamos en el eje horizontal las categorías de la variable cualitativa y en el eje vertical una frecuencia, entonces este es un gráfico de barras. Es un gráfico de barras, ¿no? Es un gráfico de barras del nombre común de las especies. Del nombre común de las especies. Bien, entonces ya tenemos un título, ¿no? Entonces, este sería nuestro gráfico, ¿no? Este sería nuestro gráfico. Si nosotros queremos, podríamos incorporar, si queremos, algunas líneas de división primaria, secundaria. Acá podemos colocar las principales, ahí. Bien, entonces, acá tenemos nosotros, bueno, hemos dicho también que acá esto yo lo puedo cambiar, simples las barritas, lo podemos dar formato a la serie de datos, podemos cambiar acá también el relleno, puedo darle un relleno sólido, ¿no? Por ejemplo, un azul o bueno, ya podemos
definir qué color, pero también puedo darle un color al borde, ¿no? Entonces el borde puedo darle una línea sólida y puedo cambiar y, por ejemplo, establecer este color, ¿no? Entonces, ahora fíjense cómo tenemos ahí las barras. Entonces ahí hemos definido un color para el fondo de las barras y un color para el borde de las barras, ¿no? Entonces acá tenemos eso, ¿no? Y también podemos ver gráficamente ahí que los mayores, las especies más representativas o que tienen una mayor frecuencia, una mayor presencia en esta muestra, son, como podemos ver, las especies ochó y esquero negro, por un lado, las que tienen las mayores frecuencias, y por el otro lado, como también podemos ver, las especies tajibo y verdolago, que están en el otro lado con las frecuencias más bajas. Pero también podemos ver que si bien podemos visualizar ese grupo de especies con las frecuencias relativas más altas y ese otro grupo de especies con las frecuencias relativas más bajas, también podemos ver qué especies están en condiciones de presencia intermedia. Entonces, las de presencia intermedia serían Vibosi, Momoki y Paquio. Entonces, ahí fíjense, estamos visualizando tres grupos en función a sus frecuencias, ¿no? Frecuencias altas, Ochó y Esquero Negro, frecuencias moderadas, Vibosi, Momoki, Paquio, y frecuencias bajas, Verdolago y Tajibo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que escribir y esa es la manera en la que tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, el comportamiento o la distribución de los nombres comunes de las especies en una muestra de N árboles, ¿no? Ahora, otra manera, otro gráfico importante que podemos hacer acá es nuevamente voy a seleccionar mi tabla de frecuencias, voy a ir a insertar y voy a colocar acá, quiero hacer un gráfico de torta, ¿no? Ahí tengo el gráfico de torta, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ir y vamos a colocar lo mismo. Acá, fíjense, nosotros tenemos que colocar cuáles van a ser nuestros datos, qué es lo que queremos en nuestro gráfico de torta y nuevamente nos vamos a seleccionar datos, ¿no? Y nosotros queremos que lo que representemos con esos colores de la torta sean las especies. Por lo tanto, vamos a editar que eso solamente sea las especies. Ahí, bien, ya tenemos solamente las especies. Y por el otro lado, que lo que nos exprese cada uno de esos segmentos de la torta sea la frecuencia relativa en porcentaje y aceptamos, ¿no? Y entonces ahora nos podemos ir ya más abajo, ¿no? Porque ya hemos seleccionado todo ahí. Bien, nos vamos acá. Y entonces vamos a colocar un título. El título va a ser, es un gráfico de torta, gráfico de torta, gráfico de torta del nombre común, de las especies, ¿no? Entonces es el gráfico de torta del nombre común de las especies, ¿no? Bien, acá además de eso tenemos también que incorporar, fíjense acá igual tenemos elementos gráficos, ¿no? Entonces ya tenemos el título, ahora las etiquetas ahí, fíjense las etiquetas tenemos, entonces ahí nos está representando. Podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una leyenda, ¿no? Esta leyenda la podemos llevar también, podemos cambiar el formato de leyenda y colocarla, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, entonces fíjense, ahí está la leyenda y ahora nuestro gráfico se va a entender mejor. Entonces podemos ver ahí, ¿no? Que el color plomo corresponde a la especie 8, que es la que tiene la mayor frecuencia, la mayor presencia con el 48.38. Le sigue en área, como podemos ver, el 24.25% que corresponde a yesquero negro, ¿no? Y tenemos ahí también estas dos especies, tajibo y verdolago, con las frecuencias relativas más bajas de un 2.4 y un 3.24%. Entonces, acá ya estoy describiendo, ¿no? Esa variable cualitativa, que es el nombre común de las especies. Entonces, como ustedes pueden ver, describir, hacer un resumen, porque esto es un resumen en forma de tabla,
Este es un resumen en forma de un gráfico de barras y este es un resumen en forma de un gráfico de torta. Entonces, lo que yo voy a interpretar ya no son datos, es una información para tomar decisiones. Esta tabla ya es información, este gráfico es información, esto también es información, porque como estamos hablando en porcentaje, por ejemplo, hemos dicho que tenemos 833 árboles, pero pueden ser 1000, pueden ser 5000. Nosotros estamos expresando vamos a expresar siempre de la misma manera porque estamos hablando en términos de porcentaje. Hemos dicho que la mejor manera de comprender la descripción de una variable cualitativa es a través del porcentaje y el porcentaje entonces no va a ser diferente, ¿no? Cuando nosotros cambiamos el tamaño de la muestra, ¿no? Si nosotros tenemos, en vez de que tengamos 833, tengamos 5000 árboles y que esos 5000 árboles tengan estas 7 especies, igual vamos a tener el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a llegar al final a expresar la presencia de cada una de las categorías en términos de porcentajes. Y también una cosa importante, la interpretación no se tienen que olvidar en estadística, siempre se basa en cuáles son los valores más altos, los valores más bajos y los valores intermedios, como hemos hecho en ahí y como podemos ver acá en la gráfica, ¿no? Y también en esta gráfica que tenemos acá. Tenemos estos dos segmentos que son los de mayor presencia, estos tres que son los de presencia moderada, y estos dos que están ahí, los que tienen el menor ángulo, se podría decir en este caso en el gráfico de torta, que son los que tienen la menor presencia, ¿no? Del conjunto de árboles que nosotros hemos tomado como muestra representativa. Bien, eso sería entonces en cuanto al gráfico y al análisis, a la descripción de las variables cualitativas. Bien, vamos a irnos acá. Vamos a